estás poseído por esa negatividad. Buenas tardes, Hugo. Gracias por la acogida, por la bienvenida también. En cuanto a Etsofaria, Sí. es un libro conceptual, ¿no? Que va y viaja en este paralelo del individuo, ¿no? Y de la persona que se hace preguntas. Sí. Entonces, yo jalo bastante sobre eso, ¿no? Ahora, las preguntas tienen mucho que ver con la muerte, por ejemplo. Sí, bastante. Yo lo que le tengo siempre mucho recelo a la vida es precisamente la muerte. No como una sustancia fatalista, sino como una constancia realista. Porque si no lo tenemos presente, no valoramos el presente. Porque supongo que para los que uno puede pensar, siendo jóvenes, no viene a la mente lo que es la muerte. No, para nada. Solo llega a una cierta edad cuando uno ya piensa. Entonces, para mí no es así. Yo siempre tengo esa noción. No sé de dónde salió. Es justamente lo que te iba a preguntar y ya me diste la respuesta, pero ¿está ahí? Sí, está ahí, es latente. Y yo creo que una de las artes que te permite indagar es la poesía, ¿no? Sobre la muerte, sobre esa necesidad de hacer preguntas, quizás sin respuesta, pero en esa indagación, en esa retrospectiva, hallar al menos un cierto interés sobre lo que estás viviendo. Eso para mí siempre ha sido el motor, escribir. Y cuando yo escribo los poemas para este poemario, siempre he intentado decir mi verdad. Y cuando yo escribo a través de mi verdad, es lo más doloroso que uno puede hacer. Ahora, es evidente que ahí estos textos contienen una exploración acerca de la muerte, pero también esa exploración, como tú mencionas ahora, te lleva a una situación dolorosa, que es el reconocer la finitud de cada uno de nosotros, el hecho de que es inevitable que en algún momento vayamos a dejar de existir. Tus textos reflexionan mucho sobre la relación con los otros y cómo es que la muerte podría eventualmente cortar esa relación. Exactamente. Una vez conversé con alguien muy cercano a mí y que estaba pasando por un mal momento, y yo le digo, mira, de acá a unos 50 o 70 años tú y yo no vamos a existir, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo en estos momentos es muy pasajero, es muy efímero, y de acá a unos 100 años prácticamente nadie nos va a recordar. Entonces, suplir o agobiarnos por cosas que tranquilamente se puede sobrellevar, ¿no? Y ahogarnos, como algunos dicen, dentro del vaso, es como una pérdida de tiempo. Entonces, esta búsqueda que yo indago no es contra la muerte, sino es contra esa noción de lo que realmente sabemos, que vamos a morir, ¿no? Y eso siento yo que no es fatalismo, sino es una forma de tener conciencia y vivir el presente. Mira tú, esto que me estás mencionando a mí me anima en la medida en que pensaba encontrarme con un autor cuyo discurso más bien se había interiorizado de manera tal que había una especie de temor oculto por ese fin. Sin embargo, lo que tú me dices es una lección de vida, y eso tiene que ver directamente con el conjunto de poemas de Etsofaria. ¿Cómo está organizado el texto? ¿Cómo fue la secuencia creativa? ¿Cómo aparecieron estos poemas en tu vida? Sí. Bueno, escribir un poemario no es lo mismo que escribir una novela, ¿no? Una novela, digamos que hay un argumento y un hilo conductor. En cambio, un poeta sentarse para escribir poemas para un libro es muy complicado, ¿no? No suele suceder, al menos si ya hablo yo de manera personal. Estos poemas han sido construidos hace muchos años atrás. Entonces, lo que yo hice para crear, digamos, este poemario conceptual, fui seleccionando poemas, ¿no? Que tengan, digamos, una idea concreta a esta idea de hablar sobre la muerte, la distancia y sobre el amor, porque ahí también dentro de este poemario se habla sobre el amor. Entonces, fui muy discriminatorio porque he escrito varios poemas en lo largo de los años, entonces elegí cuál va y cuál no va. Entonces, así es como fueron, digamos, en estos 2 últimos años, como he tratado de seleccionar los poemas. Y luego, cuando ya seleccioné los poemas, me tomó otros meses, unos 5 o 7 meses por lo menos, volver a trabajarlos, para que tengan un sentido en conjunto.
Ahora, ¿tú te sientes un autor o un poeta muy exigente en el sentido de la revisión, la edición, la corrección de textos? ¿Te toma mucho tiempo? Sí, bastante tiempo. Por lo menos la mayoría de este conjunto de poemas deben tener entre 8 a 10 años. Y no he publicado nada en el transcurso de esos años. ¿Por qué? Porque, como tú dices, yo creo que un artista, sobre todo un escritor, su única herramienta es el lenguaje, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, lo mínimo que un lector puede esperar es que mantenga una cierta calidad. Uh-huh. Entonces, como esa es mi herramienta, lo que yo hago es trabajar bien el lenguaje, ¿no? E intento trabajar bien el lenguaje, entonces, y eso a mí me martiriza porque cuando escribo un poema, lo termino, digo, está genial, este es el poema, monumental. Pasa unos días, lo vuelvo a leer y me parece la peor cosa que he escrito. Entonces lo vuelvo a trabajar sin perder sin que se pierda, digamos, la idea central del poema. Así ocurrieron con todos estos poemas. Tanto así, y por cierto quisiera también saludar en estos momentos a Yadir Gómez, que es el editor también de esta editorial que salió, Libre Independiente editorial, sí. Con él yo le fui mandando los manuscritos en lo largo del proceso de producción. Sí. Y en el proceso yo les volvía a depurar nuevamente. Hubo un momento en que Yadir dijo, basta, hasta acá nomás. Bueno, pero ese es el trabajo del editor y también la pulsión del autor. Sí, ¿no? pues. Tiene que pasar eso. Tiene que claro, pasar. Cuando se exceden ciertos límites, el editor no lo tolera más y el autor también probablemente termine peleándose, pero esa es un poco la secuencia lógica del proceso creativo de un texto como este. Edso Fariat, me comentaste antes de que estemos frente a los micros, es una construcción de los nombres de tuyo y de tu hija. Sí, sí. Ahora, eso revela una cosa. Tú hablas de en este poema de la muerte, pero el título del poema tiene que ver con tu hija, lo cual implica una prolongación de tu existencia a través de la de ella. Exactamente. ¿Estoy por ahí? ¿Cómo va la cosa? Sí. En primer lugar, este poemario tiene la concepción de transgredir, digamos, esa idea pesimista sobre la muerte, ¿no? Para mí, digamos, la muerte es una forma de tomar conciencia, como yo te dije. Entonces, el título era una prolongación para saber qué se puede hacer con estos cambios de nombres. Y había muchos títulos que pasaban por mi cabeza. Pero como se trataba de fusionar entre la vida y la muerte, lo que se acaba y lo que va a empezar, entonces dije, bueno, mi nombre y la de mi hija, ¿no? Se fusionaron y salió Edso Fariat. Y suena muy bien. Sí, suena muy bien. Te voy a pedir que nos regales a nosotros en la radio y a la audiencia de Entre Libros la lectura de algunos poemas que elijas para poder tener un acercamiento a tu texto y después decirles dónde los podemos encontrar. Claro, por supuesto. Si me lo permiten, voy a leer un poema titulado Mañana será mejor. Es un poema que se aleja un poco sobre la idea que estamos hablando, pero de alguna manera, de forma indirecta, también hablamos sobre la finitud y sobre la realidad constante en la que vivimos. Bien, vale. Dicho este preámbulo, empiezo. Mañana será mejor. En el sillón del abuelo nos sentábamos a ver películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Ella, desde su mariposa enjaulada, y yo, desde otro invierno. Cómo los Einsatzgruppen asesinaban a comunidades enteras. Cómo es estar en un gueto, el color de las cenizas de una chimenea, mientras nevaba en Auschwitz, al otro lado del cemento. Vimos tantas películas que me pareció ver en ella a esa niña de abrigo rojo, escondiéndose debajo de un cúmulo de cuerpos, desnudos y sin vida. No muy lejos de casa, la gente hacía ejercicio en los parques. Había mítines, bancos, tiendas de ropa. De vez en cuando ella parpadeaba incrédula, tanteando la tesitura de las paredes. ¿Todo esto pasó realmente? Así es, cariño. Hay actos más crueles, le decía, que suplir por cuestiones efímeras.
Desestimas mis emociones, respondía ella. Apaciguo el instante mientras le abrazo y beso sus cabellos. Su mariposa revolotea en el interior de la jaula. Después volvimos a recordar los trenes, el hambre y las duchas. Lo que ayer hicieron los alemanes, probablemente hoy ni siquiera los rusos lo intentarían. Lo crucial es no saber cómo empezó, sino por qué. Pero, ¿niños? ¿Ancianos? Ella me miraba con sus enormes ojos negros. El tic-tac empujaba nuestros corazones hacia afuera. Apaciguo el instante mientras le tomo la cintura. Y como susurrando le digo, mañana veremos lo que quieras. Bravo. Antes de que sigas con otro texto, Sí. estoy absolutamente sorprendido, porque yo siguiendo tu lectura Sí. en el texto, Sí. encontré el poema, Sí. pero es otro. Sí. Has hecho cambios sustanciales Sí. en él. Ahí es cuando hablo que a veces un escritor tiene que, digamos, reconocer algunas cosas, algunas fallas y mejorarlos. Entonces he aprovechado este momento para poder darle esta pincelada que necesitaba este poema. Realmente. Entre libros está emocionado y yo como conductor del programa por lo que acaba de ocurrir, lo que pone en evidencia que un texto, por más que esté publicado, puede seguir siendo otro por obra y gracia del propio autor. ¿Podemos seguir escuchándote, por favor? Gracias. Este poema sí está también está en el libro y con un pequeño retoque también. Se titula El animal y su sombra. Ajá. Quiero hacer un breve preámbulo con este poema que también ya lleva muchos años escrito, y por cierta curiosidad para los que nos oyen y a los que también les gusta escribir, este poema sí salió casi a primera línea, o sea, como que al instinto. No depuré mucho o no necesitó mucho, no sé por qué, porque algunas cosas están bien, pero he corregido algunas cosas. Bueno, se titula El animal y su sombra. No habrá nada ni nadie que libere de tu celda el miedo. No habrá nada ni nadie que intente acaso alegrar tu alma. No habrá nada ni nadie que entienda lo que realmente querrás decir, porque vivirás deambulando por el desierto, con un lenguaje abisal, sin brújulas ni estrellas. Y en ocasiones serás inútil para ti mismo, y así te alejarás de todas las puertas, creyendo ser feliz. Saldrás a beber con mujeres, brincarás por las calles ebrio de ilusiones, como un caballo ejemplar, recio y ágil. Pero ni siquiera en esos momentos de plenilunio no habrá nada ni nadie que pueda verte en tu carnet, del cual crees identificarte. Porque actuarás como el resto, en un compás habituado, seguro de tu lenguaje, pero ya sabrás que nada ni nadie será tu reflejo, porque no eres el único. No habrá nada ni nadie que comparta su tiempo contigo sin que te exija algo en compensación. Por eso, amarás en las tinieblas, ensangrentado, poseído, y colocarás sobre ello un encanto absurdo y melancólico. Nadarás a ciegas, tendrás familia a ciegas, enseñarás a tus hijos a ciegas, y cuando al borde del camino, tras breves parpadeos, te percates que jamás tuviste tiempo, te echarás a llorar, y saldrás a las calles, ebrio de ira, y habrá por primera vez emoción en tus ojos, relámpagos en el balcón de tu alma, hasta que un día tu cuerpo no reaccionará. Y ese día no habrá nada ni nadie que venga a salvarte, no habrá nada ni nadie que vaya a tu encuentro, salvo algo difuso bajo la tierra. Desde hoy te está esperando. Bravo, bravo. Estoy francamente y gratamente sorprendido, Edgar Monroe, porque lo que nos acabas de mostrar es un ejercicio de corrección. Yo estoy siguiendo la lectura del poema que acabas de hacer y obviamente, como en el caso anterior, el poema es otro, pero tiene una serie de cambios que le han dado una mayor fluidez, le han afinado la puntería y también han hecho que el ritmo del poema
tenga una mayor cadencia. Y eso es agradecible, pero también es sorprendente. No me había pasado antes. Entonces, poder corroborar a través de tu lectura que el texto ha sufrido o ha obtenido un upgrade, digamos, Claro. es muy interesante. Sí, yo creo que cada autor se puede quedar siempre con su trabajo, ¿no? Y poder, digamos, mantenerlo. Lo que yo hago es obsesivo. Veo. O sea, ya, ¿por qué? Porque si no hubiera publicado, seguiría, digamos, quitándole miembros, colocándole otros, y no habría cómo. Por eso es que yo en mi casa no tengo ningún libro mío. Al menos, bueno, mi primer libro, no los tengo. Porque si no estarías transformándolo. Lo estaría transformando, sí. Entonces, sin embargo, lo que he hecho ahora, siento que sí era necesario porque estos poemas necesitaban tener esta punzada. Y por el tiempo, por la exigencia también para que se haga publicado, no me permitió tener, digamos, esa facilidad para hacerlo en ese momento. Entonces, ahora lo estoy haciendo. Quizás cuando ya se reedite, en algún momento, salgan estos poemas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en la medida en que lo que acabas de hacer como experimento conmigo me ha permitido constatar que el trabajo que haces de verdad tiene un correlato de mejoramiento del texto original. Por favor, ¿podrías leer uno más? Este ejercicio me ha parecido interesantísimo y el texto también. Así es que adelante, por favor. Poema Catapulta. Los asesinos menores del Perú viajan en limusinas, traman concesiones, disfrutan del sol bajo ese cielo morado de Lima. Ya nadie contempla la Plaza San Martín con ojos de inca. Ahora todo es combis, ruidos, inmundicia. Los comerciantes, achicharrados, se agrupan en medio de la pista, inmóviles, a la espera que varíe de rojo. Me apena ver por las calles a las mismas putas de mi adolescencia. Tengo tantos recuerdos, mítines, apagones, secuestros. En el 92, junto con mi hermano, nos dirigimos por primera vez a Caquetá, a acorralar a los cerdos del partido. Así fue mi abrupta incursión en la política. No sé qué más decir. Solo sé que cada persona tiene destinada una bala en la nuca, mientras sigamos cargando la culpa de elegir a delincuentes de traje y corbata. Ya nadie contempla la Plaza San Martín con ojos de venganza. Muchas gracias, bravo. Me acaba de pasar por la cabeza, escuchando tu texto, que esta transformación le añade además a los textos una fuerza narrativa que es muy, muy eficiente. Edgar, quisiera por favor que le digas a nuestra audiencia dónde conseguir el libro, cuál es el plan. Creo que vas a escribir o estás ya cambiando de género literario, y que le cuentes eso a nuestra audiencia porque estamos llegando al final de nuestra conversación. Sí, por supuesto. Muchas gracias también por el tiempo prestado. Sí, estoy escribiendo una novela. Probablemente lo publique el otro año. Es una novela, un poco intimista, ¿no? De ficción, pero digamos que es otro mundo que la poesía. Si en la poesía, la lírica, el tipo de ritmo y el lenguaje y la profundidad es la clave para un poema, la narrativa es todo lo contrario. La narrativa, digamos, tienes que hacerte entender lo que tú estás queriendo decir, ¿no? Y tiene que ser tal cual. El libro ha sido un tiraje muy corto, pero pueden, digamos, revisarlo en la página de la editorial, que es Libre e Independiente. Y si desean, pues se le puede entregar quizás de manera virtual, porque físico ya no lo tengo. Mira, interesante. Entonces, ¿cómo lo conseguimos de manera virtual? Dile a nuestros oyentes que te escriban, claro, o que vayan a la página web, como dijiste, de la editorial. Sí, pueden ir a Libre Independiente, está en Facebook, está en Instagram, o también me pueden escribir a mí como Edgar Monroe
Mis redes sociales es en Facebook, Instagram y TikTok. Sí. La gente que está escuchando solo radio y la gente que ha visto en este momento el programa puede darse cuenta que el libro tiene una particularidad que es apaisado, ¿no? Y eso le da una densidad y una visibilidad a los poemas totalmente distinta a que si el libro fuera así. Claro. Y eso contribuye a que la lectura sea mucho más fluida y mucho más interesante. Esa es una idea del editor, que sea así de manera horizontal. Ajá, el libro. Muy bien, porque ha sido muy acertada esa visión. Aunque no lo crean, Sofaria también tiene algunos poemas de amor. Sí. Pero claro, el amor a veces mata. Es cierto. Nos quedan un par de minutos. Quisiera que les digas a nuestra audiencia qué es para ti la poesía, y por qué y cómo llegaste a ella, para cerrar nuestra conversación de hoy. Bueno, la poesía es para mí un modo de vida. Yo todo el tiempo me dedico a la poesía, al 100%. Pero claro, para pagar algunos servicios, unas facturas y todo eso, pues dedico un par de horas al trabajo. Claro. Pero no hay otra manera de vivir. No. La poesía nos obliga a eso. Pero es mi oficio, el ser poeta, ¿no? Y la poesía, digamos, como te dije anteriormente, hay que encararlo con verdad. Sí. Tienes que encarar con verdad. Si tú vas a escribir un poema, tienes realmente saber qué es lo que vas a decir. No llenar una hoja con palabras, no llenarlo con cosas bonitas o rimbombantes, sino realmente hablar de lo que tú tienes algo que decir, pero decirlo siempre con tu verdad. Así te duela. Eso es parte de la poesía, es arder en eso. Porque si no, entonces estamos hablando de un texto reflexivo o de algo inspirador, pero la poesía creo que es algo más que eso. Es esa parte que el artista se raja, se nutre de sí mismo, de su realidad, ¿no? Y a través de las palabras intenta crear ese vaso comunicador entre la realidad y el oyente. Fantástico. Sí. ¿Podrías decirnos un par de libros que hayan sido tu fuente de inspiración, tus referentes fundamentales? Sí. Un libro que siempre lo vuelvo a tomar es La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Trilce, para los poetas, también ha sido para mí un referente. Mucho mejor es Trilce para mí que Los Heraldos Negros. Y luego he consumido todo tipo de libros. Ahorita estoy consumiendo demasiado libro, más que antes, sí.